Visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo, ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. Buenas tardes, les saluda Rafael Castellanos. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Innovación Educativa CIE 2022, evento donde se presentan tendencias y prácticas innovadoras en la educación superior con el objetivo de formar profesionales competentes en un mundo globalizado. Contamos con la participación de conferencistas internacionales, presentación de tecnologías educativas y ponencias de docentes. La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan para el hoy. Malcolm X. Para los asistentes que nos ven y nos escuchan de manera virtual, pueden ir realizando sus comentarios o preguntas a través del chat a su derecha, los cuales serán atendidos al finalizar la conferencia. Bienvenidos a la cuarta conferencia del Congreso de Innovación Educativa CIE 2022, titulada como Metodologías Disruptivas en la Educación Universitaria, brindada por la máster Adriana Araque, quien es gerente en el grupo Guía. La máster Adriana Araque es conferencista en temas relacionados con la educación virtual y presencial, incorporación de las TIC y el diseño de ambientes de aprendizaje. También es consultora para proyectos educativos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, soluciones tecnológicas, desarrollo de contenido académico, modelos de pedagogías contemporáneas, diseño de materiales educativos, implementación e incorporación de tecnologías con perfiles informativos y formativos. Es experta en diseño, selección y orientación de materiales didácticos. Nuevamente, damos la bienvenida y cedemos la palabra a la máster Adriana Araque. Continuamos. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Realmente estos son los escenarios que impactan nuestro quehacer como docentes, escucharnos, conocernos. Hemos estado en una serie de conferencias alrededor del Congreso que realmente nos han dejado muchas expectativas y mucha información valiosa. Y hablar de innovación educativa siempre va a ser un reto porque la innovación siempre está adelante, siempre que presentamos algo. Yo recuerdo que cuando comprábamos hace algo, todavía compramos un celular y ya en un momento sale un celular nuevo. Y precisamente hoy quiero hablarles de lo que llamamos las metodologías disruptivas en la educación universitaria, específicamente cuando hablamos de adultos en educación universitaria, que es un espacio en donde realmente los profesores debemos trabajar desde lo activo, en donde los estudiantes deben hacer parte de un ambiente de aprendizaje y el profesor debe diseñar ese ambiente para los que aprenden. Ya dejamos un poco de lado la base como de los contenidos que son importantes. Aquí la reflexión es saber cómo orientar esos contenidos para que las personas los aprendan. Y tenemos un concepto bien particular y bien interesante que se habla en muchos lugares, y es acerca de la disrupción, ¿sí? ¿De qué es eso? ¿Qué se trata? ¿De qué se trata la disrupción? Que tiene que ver con creatividad, claramente, y que tiene que ver con innovación. Dentro de las competencias que yo creo que tiene el profesor de este siglo, está esa de inventar constantemente, ¿sí? De trabajar con otros profesores para diseñar unos ambientes en donde el que se favorezca sea el estudiante, el que aprende es el estudiante. Cuando estoy en formación de profesores, siempre les digo, el que trabaja en clase es el estudiante. Entonces, ¿qué hace el profesor, Adriana? Planea, orienta, organiza, diseña momentos de aprendizaje, diseña estrategias pedagógicas que le apunten a resultados esperados de aprendizaje significativos, evalúa de manera innovadora. Y claro, las metodologías disruptivas
hacen que los profesores seamos quienes inventen, por lo tanto debemos ser creativos, estudiosos todo el tiempo de lo que está pasando. Debemos además implementar, innovar, arriesgarnos a hacer una cantidad de cosas en el aula en pro del aprendizaje. Voy a hablarles hoy precisamente de eso, de lo que habla, de lo que es la disrupción. Y aquí, como lo dice la gráfica, cuando me dijeron metodologías disruptivas, yo dije, las metodologías disruptivas indican un cambio brusco, un cambio real, ¿sí? Y hacer un cambio real es algo importante con los profesores, que los estudiantes realmente sientan que está pasando algo en el aula, que pasó algo en el aula. Yo recuerdo que la disrupción o los cambios o la innovación la empezamos desde hace mucho tiempo en muchos lugares en donde yo trabajo con profesores. Y recuerdo un dato muy bonito de un profesor, una historia muy bonita, una anécdota de un profesor que tenía mucho miedo a cambiar su práctica, sentía que si no seguía un libro, si no seguía como esa base, él no iba a poder manejar en un salón de clase. Y entonces le propusimos que rompiera totalmente el esquema sin tecnología, porque le tenía mucho miedo en esa época, le tenía mucho miedo al uso de las tecnologías porque no las sabía manejar. Hicimos algo muy sencillo. En un salón de clase, lo primero que hicimos fue sacar las sillas, los pupitres. Entonces, cuando llegaron los estudiantes que eran de la universidad, claramente empezaron a mirar hacia la puerta y decir, ¿será que sí hay clase? Y estábamos adentro los demás, estábamos acompañando al profesor en la implementación de una estrategia pedagógica. Y empezaban a mirarnos a ver si había clase o no. Y por fin uno de los estudiantes dijo, yo me lanzo, voy a preguntar si hay clase o no, porque no habían pupitres. Entonces se lanzó y claro, les dijimos, claro que si hay clase, tienen que entrar. Entonces ingresan los estudiantes y encontraron en el salón de clase una serie de carteleras o cartulinas con conceptos pegados en una parte y unas descripciones pegadas en las otras. Decidimos hacer unos grupos y empezar a decir que hicieran relación los estudiantes y así se equivocaran. Y ahí hubo una disrupción, los estudiantes estaban implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el profesor orientaba, cada vez que un estudiante sentía que lograba relacionar dos conceptos, levantaba la mano o en grupo y se iban en el grupo y sustentaban por qué se relacionaba la palabra con el concepto. Algo tan simple como eso, ¿sí? Entonces, ni siquiera teníamos mucha tecnología, teníamos elementos pedagógicos y creativos de cómo hacer para que los estudiantes realmente se conectaran y lo aprendieran. Ahí empecé yo a comprender qué era lo disruptivo. ¿Ah? Y lo disruptivo parte del pensamiento del profesor, ¿sí? Parte de un cambio determinante que quiera hacer el profesor. Claro, no lo puede hacer total, ¿sí? No puede ser que yo vaya a hacer una gamificación de toda mi asignatura de una vez. No, son esos punticos en donde la reflexión está en cómo el estudiante lo va a aprender, no cómo yo lo voy a enseñar, porque de eso también tengo muchas historias, profesoras que me dicen, Adriana, eso yo lo explico en 10 minutos, póngale 10 minutos ahí. Y yo digo, pero usted lo explica en 10 minutos porque es el experto, pero un estudiante, ¿cuánto tarda en aprenderlo? Que es diferente, ¿sí? Entonces, la disrupción hace referencia a un cambio determinante, pero es un cambio en un proceso de cultura. Por eso a veces cuando hablamos en lo educativo de metodologías disruptivas, hablamos también de una cultura de la disrupción. No podemos hacer un cambio total. Sí, yo conozco instituciones en donde han cambiado todos los procesos y el tiempo tarda realmente en tiempo, es unos 6, 7 años en implementarlo, en pilotearlo, en hacerlo, en acompañar a los profesores, en cambiar currículo, en cambiar forma de evaluar, porque esa es la otra. O sea, nosotros podemos ser innovadores, disruptivos, pero a veces el currículo no nos lo permite. Entonces tenemos que empezar a elevarlo, a elevarlo, a elevarlo. ¿Bien? Entonces pasar de lo micro a lo meso y a lo macrocurricular hace parte también de la disrupción. Eso es para mí la disrupción realmente. ¿Bien? Por lo tanto, como lo dice la diapositiva, la educación disruptiva es aquella que pretende romper con lo establecido para mejorar lo existente, ¿sí? Tiene que ver con cambio,
tiene que ver con profesores líderes que digan, hagámoslo, ¿sí? Lancémonos. Ahorita está muy de moda dentro de lo disruptivo el que los profesores trabajen en equipo. ¿Sí? Los llamamos la codocencia, 2 profesores trabajando o 3 profesores o los profesores de un área construyendo todos una estrategia pedagógica frente a algo, diseñando planes, sílabus, planes del curso, todo esto, pero liderando los procesos, jugando a roles, esta vez lo lideras tú, esta vez lo lideras tú. Y eso, por ejemplo, también es disrupción. Que lleguemos un día y digamos, todos diseñamos la clase, la dicta tal, la enseña tal, la imparte tal. Eso es muy interesante. Tiene que ver también con la innovación, siempre. La disrupción es innovación, es innovación. Con o sin tecnología, como les digo, con o sin tecnología. Lo promuevo porque es que muchas veces los profesores decimos, tengo que aprender a manejar las tecnologías, entonces nos quedamos en eso como excusa y no hacemos un ejercicio pedagógico simple, sencillo, que funcione, ¿sí? Cuando yo lo hago e intencionalmente digo, voy a cambiar mi estructura de clase, ahí empiezo yo a hacer algo diferente, ¿sí? Ahí ya empieza a haber disrupción, vas a hacer un cambio en ti para los estudiantes. Claramente va a ser un reto, siempre lo disruptivo será un reto. Un reto, y el tema de los retos me encanta porque hay retos que terminan, pero hay retos que en lo educativo no terminan. Para nosotros los profesores, inventar, implementar, investigar, innovar, nunca va a terminar. Siempre vamos a estar ahí mirando qué es lo que está pasando. Antes de pandemia enseñábamos de una forma, claro. Volvimos a ciertos escenarios, retomamos ciertas cosas que veníamos haciendo, pero antes de pandemia enseñamos de una forma y ahora tenemos estos medios, que miren, a través de estos medios podemos conectarnos desde cualquier lugar del mundo y podemos impartir una clase. Y tenemos otra serie de recursos que podemos trabajar con los estudiantes. El que haya en estos medios también me permite hacer aprendizaje activo, que los estudiantes están involucrados. Les cuento una historia. Los profesores de química, cuando fue pandemia, algunos profesores de química de algún colegio me escribieron y me dijeron, Adriana, o sea, no tenemos laboratorios, no sabemos cómo hacer actividades, no sabemos. Yo les decía, mm, miren a su alrededor, estábamos en pandemia, todavía estábamos en las casas, no podíamos salir. Yo les decía, no, ¿qué me están diciendo? Sí, no podemos, ¿qué es la química? Entonces me decían, la química es todo. Y yo, pero por eso, ustedes están los estudiantes están en sus casas. Ahí por todos lados tienen química. ¿Por qué no jugamos con sus ambientes de las casas, ¿sí? Caseros, de sus hogares, y lo traemos a la clase? Y empezaron a traer que las plantas, que los animales, que lo que había en la cocina. Les dije, eso sí, no vayan a innovar tanto que se metan a la cocina, que hagan una ebullición y cosas de esas, no, sí, que lo contrasten con nevera, no, pero miren lo que tienen. Y lograron los profesores salirse del contenido y pensar cómo un estudiante en un ambiente como su casa lo podía hacer. Sí, podía ver algo que era lo que me Lo mismo le pasó a los profesores de física, tenían todo en la casa para desarrollarlo, ¿sí? Entonces, es salirnos un poquito de lo que estamos totalmente, siempre lo vemos, yo lo vengo haciendo así desde hace rato. Es una de las frases que me dicen siempre los profesores cuando yo vengo a hablar de cambio de disrupción o de innovación educativa. Yo llevo haciendo esto hace 15 años, 12 años, 10 años, ¿sí? Ya ahora usted me va a decir cómo hacerlo y yo les digo, no, profesores, les voy a dar la posibilidad de que hagamos las cosas y ampliemos nuestras miradas y hagamos cosas diferentes en pro de los estudiantes. Bien, miren, se los estaba diciendo, el equipo clave. Si yo hablo de disrupción en educación, estoy hablando de trabajo en equipo, ¿sí? De ver cómo el otro profesor también lo está haciendo, de conocer otras estrategias, otras formas de hacerlo en otros lugares, cómo lo están haciendo para nosotros poderlo implementar. Hay 3 niveles de la innovación. El primer nivel es copiarnos de algo que alguien está haciendo. El segundo nivel es copiarnos de algo, pero yo le pongo algo mío porque es mi contexto y claramente tengo que cambiarlo. Y el tercer nivel es hacer algo totalmente nuevo y novedoso. ¿Cuál es el reto? Empecemos copiando, no importa, pero empecemos a hacer un cambio en pro del aprendizaje.
¿Bien? ¿Qué impacta este tipo de, o la disrupción, ¿sí? En las prácticas pedagógicas innovadoras y la disrupción, claramente nos impacta las infraestructuras, ¿sí? A veces debemos incorporar tecnologías de información y comunicación, claramente. La inteligencia emocional sí se impacta con lo disruptivo, porque cuando yo, por ejemplo, diseño un reto para que los estudiantes lo resuelvan, estoy trabajando con sus emociones, estoy trabajando con sus frustraciones, estoy trabajando con cosas que ellos saben que pueden y que no pueden hacer. Pueden levantar la mano y decir, miren, yo no soy capaz de hacer la presentación que nos está diciendo la profe, yo hago la indagación que me encanta investigar y reflexionar. Alguien haga la presentación, ¿bien? Yo qué día estaba escuchando una conferencia de una profesora que estoy ahora centrada trabajando en evaluación y la profesora decía, evaluamos siempre lo que no sabe el estudiante. Si el estudiante es bueno para indagar, hombre, arma los equipos y usted indaga y usted monta y prepara al otro para la presentación. Si hay uno que es muy bueno para presentar, fortalece la presentación y evalúa desde la presentación. Conocimientos claramente todos lo debemos tener, eso sí lo debemos evaluar, pero con relación a las habilidades debemos saber qué evaluar. ¿Listo? Entonces la inteligencia emocional también se puede impactar. La evaluación. Si yo estoy diseñando un ambiente de aprendizaje innovador y disruptivo, debo evaluar de la misma manera. Si yo estoy evaluando o estoy diseñando un reto para que resuelvan los estudiantes debo evaluarlos desde el reto, ¿sí? Debo evaluarlos. Es como cuando yo le digo a los profesores, si su resultado esperado de aprendizaje o su objetivo de la clase está centrado en que el estudiante diseñe un material educativo digital o diseñe un plan de marketing, que le entreguen el plan de marketing al final y que se lo sustenten. No que usted llegue con un falso y verdadero, un caso, no, que le entreguen eso. Hay que tener una coherencia. Las prácticas de aprendizaje claramente también cambian. Nuestros estudiantes también están ahí inmersos. El estudiante debe cambiar y eso sí es un reto grandote, porque nuestros estudiantes están acostumbrados a aprender de alguna forma. ¿Sí? Ellos siempre van a decir es que los profesores no tienen nuevas pedagogías, no integran tecnología, pero cuando uno diseña un ambiente en donde el que trabaja es él, desde lo disruptivo, tú eres el que aprende, tú trabajas. Y las 3 horas que tenemos son ustedes trabajando todo el tiempo, buscando información, trayendo lo he hecho y los estudiantes levantan la mano y dicen, profe, ¿y cuándo nos van a dictar la clase? Y yo, estamos en la clase. Ustedes están construyendo los conocimientos. Claro que les damos la clase, pero los estudiantes esperan que nosotros asumamos la educación tradicional donde la profesora siempre está de frente dándole las clases a todos los estudiantes. Bien, esa también es una de las cosas que impacta. Prácticas docentes, claramente, cuando yo empiezo a hablar de lo disruptivo y de innovación pedagógica, estoy trabajando con prácticas docentes, con toda la función de los profesores. La organización, gestión de la calidad, horarios innovadores. Ya empiezo a mirar currículo, ya empiezo a mirar cómo está estructurado todo este tema. Liderazgo y valores, claramente. Estoy hablando de el compartir, la gestión del conocimiento entre nosotros los profesores, las conexiones entre el mundo real, las redes sociales, el aprendizaje, si se dan cuenta, todo esto, cuando yo hablo de una metodología o de una propuesta disruptiva, estoy hablando de lo curricular, estoy impactando todo el proceso, no solo una parte. Bien, ¿quién es ese profesor disruptivo para mí? El profesor disruptivo ya no dicta clase, ya no dicta clase, ya en ese momento configura ambientes de aprendizaje. Entendido el ambiente de aprendizaje como las condiciones que traigo para que el estudiante aprenda, ¿sí? ¿Qué traigo? Yo siempre digo, esto es como una fiesta. Cuando yo voy a una fiesta o cuando dicen vamos a hacer una fiesta, ¿qué llevamos a la fiesta? Entonces unos llevan bebidas, otros llevan comida, otros llevan la música, otros llevan las actividades, y ahí montamos todo un ambiente festivo y lo montamos. Cuando yo voy a hacer una clase o voy a hacer un ambiente de aprendizaje, ¿qué traigo? Contenidos, un objetivo claro, unos contenidos que lo acompañan, unas actividades, una forma de evaluación, unas interacciones con los estudiantes, una serie de preguntas reflexivas. Eso es configurar un ambiente de aprendizaje. ¿Bien? De eso se trata. Un profesor disruptivo ya no piensa desde el PowerPoint. Entonces, en esta clase voy a tener esto, sino piensa en los momentos de la clase. ¿Cómo conecto al estudiante inicialmente?
¿Cuántos momentos tiene una clase? 3. La estrategia de entrada, la estrategia de desarrollo y el cierre. La estrategia de entrada es cómo conecto y capto la atención del estudiante en un mundo tan complejo como este, en donde, hay tanto dispositivo y tantos estímulos externos, ¿sí? Está el celular, que como siempre vamos a pelear con el celular. Los profesores, yo les digo, profesores, no peleen con el celular, incluyan el celular a la clase, ¿sí? ¿En serio? Sí, ahí hay una cantidad de aplicaciones que las podemos utilizar. El desarrollo, ahí sí, ¿qué actividades voy a hacer para que después de que tengo la atención de los estudiantes, empiezo a hacer actividades en donde se concentren frente a eso y me empiecen a memorizar y se produzca el aprendizaje? Y el cierre, en donde les digo qué aprendieron y qué dejaron de aprender. Aplica metodologías claramente nuevas, novedosas, disruptivas, está indagando qué hay. Hoy les voy a hablar de algunas, de qué se trata, cómo se aplica, en donde hay casos de éxito frente a lo que han aplicado, ¿sí? Todo el tiempo. Integra tecnologías de información y comunicación, ¿sí? En lo posible las puede integrar, ¿sí? Yo, así como hago disrupción sin tecnologías, las hago con tecnología. Depende. Depende de lo que necesitemos y depende también de las capacidades del profesor, ¿sí? También lo debo decir. Entonces, yo estoy hablando básicamente y les voy a hablar ahorita de las metodologías disruptivas que hay, ¿ven? Entonces, miren, aquí tenemos el aula inversa o la aula invertida, el escape room, el aprendizaje basado en retos, ¿bien? El mobile learning, el WhatsApp learning, que está muy de moda, todo lo que tiene que ver con microlearning, gamificación y el visual thinking, ¿sí? Que son cosas que ya hay nuevas, ya se han probado y han funcionado. En este momento, para hablar de mentorías y autonomía, hemos hablado y se conoce y está ahorita muy de moda, y más ahora con el tema de la educación online, el aula invertida, ¿sí? El flip classroom, ¿bien? Que es ese modelo en donde el estudiante trabaja por fuera del salón de clase y cuando llega al aula de clase, llega con una serie de actividades eh, ya desarrolladas, ¿sí? Como lo muestra aquí la gráfica, nuestro estudiante hace unas actividades en casa, luego en clase los estudiantes practican, ¿sí? Aplican los conceptos y después de clase evalúa qué entendió y qué no entendió. Muchas veces los profesores me dicen, nosotros hacemos eso, ¿bien? ¿Dónde está la diferencia? En que cuando yo diseño un ambiente de aprendizaje desde el aula invertida, diseño todos los materiales. No es que bajo esta lectura, no. Diseño una clase mía con video explicando actividades, relacionando recursos, ¿sí? Haciendo unas preguntas orientadoras, dependiendo del modelo que ustedes manejen, ¿bien? Unas preguntas orientadoras para que el estudiante llegue a la clase, no a que yo le repita la clase, sino a que él me diga, profe, esto lo vi en tal video y tal recurso que usted me presentó, pero no entendí cómo es la aplicación en tal contexto. Ahí yo ya empiezo a trabajarlo. No es fácil utilizarlo en la universidad, en estudiantes universitarios, en los primeros semestres. Pero ¿por qué? Pues porque no tienen la cultura de la autonomía, ¿sí? Yo dejo las tareas y usted es autónomo, usted le toca hacer la tarea, ¿sí? Ahí tenemos que formar a los estudiantes. Y yo creo que a todos, pero estudiantes de quinto semestre en adelante ya tienen unas competencias en donde pueden llegar a integrar ese modelo muy interesante, ¿bien? Lo están utilizando muchas universidades para cambiar la rutina de horarios de los estudiantes, hacerlos ahí sí mucho más flexibles. Los estudiantes claramente tienen que llegar con actividades realizadas de la casa, ¿sí? A la clase. Los estudiantes en casa estudian y se preparan para participar en las actividades. En clase los estudiantes practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación. Entonces ya el profesor no recibe a los estudiantes con una clase, sino con una actividad que ellos tienen que resolver aplicando lo que vieron. Y si hay alguna pregunta, el profesor entra y la contesta y la resuelve. Bien, dicen los que saben por ahí que nosotros ahora seremos unos facilitadores, seremos unos orientadores de todos estos procesos. Y me parece que también es muy adecuado. Después de
clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje, ¿sí? Ya hacen transferencias, ya dicen, esto lo hice así, hacen también a veces procesos de metacognición que son muy interesantes a la hora de todo el proceso de aprendizaje. Bien, ese es el aula invertida, que es una de las metodologías disruptivas. La conocemos desde hace mucho tiempo, imagino que muchos de ustedes ya la deben estar implementando y cada vez mejor. No siempre se hace aula invertida, no se puede hacer aula invertida a veces en toda la asignatura, pero sí en componentes específicos en donde necesitamos que el estudiante llegue con una información ya preestablecida. Bien, el segundo, el escape room, el que vemos acá. Y el escape room es una experiencia de juego. Ahí esta es una ramita de la gamificación que nos permite que los estudiantes realmente estén inmersos en un reto que tienen que resolver en equipos. Yo a veces les digo a los profesores máximo de 6 participantes. Y hay lugares en universidades en donde en un piso se hace todo un escape room. ¿Qué es el escape room? El escape room, como su nombre lo dice, es salir de una caja. Tienes que salir del laberinto o salir de la caja en la que estás. Generalmente dura 1 hora, sirve también para evaluación. En grupos, los estudiantes ingresan a una sala a resolver uno o varios retos al inicio. Cada vez que resuelven un reto, se les indica en dónde está una llave que abre un candado y puedes continuar. ¿Ve? Esto lo pueden hacer y es muy interesante porque genera, como lo dice aquí, mucha motivación. ¿Sí? Motivación, porque estamos activos, hay acción en el proceso, estoy muy atento a lo que está pasando, nos encanta el reto, no lo podemos negar, o el juego. Entonces, este tipo de cosas involucra a todos los estudiantes. Hay inmersión hacia el aprendizaje. Los estudiantes están realmente concentrados tratando de solucionar un problema, tratando de salir, ¿sí? Que salgan antes, que salgan después. Lo importante es que salgan del escape room para poder generar aprendizaje, para poder pasar el reto, ¿sí? Pero no interesa que lo hagan en mayor tiempo y en menor tiempo, no, porque ahí también estamos hablando de las curvas de aprendizaje. Ellos lo que tienen que hacer es saber cómo se organizan, quién es el líder, quién sabe un tema más que el otro, quién. Bien, es bien interesante. Desarrollar la imaginación. Hay retos que cuando está uno dentro de la caja o de la casa, uno tiene que decir, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo resuelvo? ¿Sí? Como lo dice aquí, resolver problemas. ¿Qué hacemos? Entonces nos volvemos imaginativos, tratamos de recordar lo que habíamos visto en clase, todo este tipo de cosas que nos había dicho el profesor, en donde habíamos hecho la práctica para poderlo traer. Normaliza el uso de tecnología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como hay sitios en donde hay un espacio donde se puede crear, también hay escape room, y los profesores pueden diseñar un escape room en un software que se llama Genially. ¿Sí? A través de Genially, si quieren, busquen en internet tutorial de cómo hacer un escape room en Genially. Escape room se escribe así, ¿sí? Y Genially, ya les digo cómo se escribe para que lo vean, pero Genially, con doble E, con G, Genially, con doble L, ¿sí? Y ahí lo van a encontrar. Entonces, tú ves a los estudiantes en el escape room tratando de resolver, y van y buscan y traen y hacen, ¿sí? Todo normalizamos el uso de tecnología. Un escape room siempre va a estar centrado en el estudiante, ¿sí? Va a estar centrado en lo que hace el estudiante. Entonces, yo tengo que pensar y diseñar el escape room para que lo resuelvan los estudiantes, que no sea muy fácil de resolver, pero tampoco que sea muy difícil. O tal como lo dice la taxonomía de Bloom, lo voy llevando desde el conocimiento de la comprensión a la aplicación, lo voy llevando en un nivel gradual para que por fin logre resolverlo, ¿vale? También fomenta la cohesión de grupo. Y cuando yo diseño una actividad colaborativa, realmente lo que más estoy generando es que haya una cohesión de grupo, que se identifiquen quién es líder, que se identifique el trabajo en equipo, que se identifique los niveles de comunicación. Bien, ahí puedo observar otras cosas. Cuando nos dicen que el sílabus tiene un RAE y una serie de competencias, este tipo de actividades me resuelven el tema del desarrollo de estas competencias. Les enseñamos a aprender a pensar a los estudiantes, ¿sí? Que a veces los profes me dicen, es que los estudiantes no saben pensar. Eso les enseña a pensar.
Bien, a veces no sabemos cómo enseñar a pensar a los estudiantes. Una pregunta bien puesta. Empezar una clase con una pregunta interesante. Eso es enseñar o una gráfica, una imagen y decirles cuál es el tema con el que vamos a trabajar y que ellos lo relacionen. Eso es empezar a, a- a empezar a enseñarle a pensar a los estudiantes. La evaluación alternativa es una alternativa que el Escape Room me permite evaluar conocimientos. De hecho, para parciales en ámbito universitario, ¿sí? Con estudiantes de primer semestre, yo he acompañado a profesores a diseñar sus escape room para que los estudiantes lo resuelvan y funciona muy bien, funciona muy interesante. El siguiente que quiero contarles es el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Que también está muy de moda. Un aprendizaje basado en retos. Es un enfoque pedagógico que se ha incorporado en áreas de estudio como la ciencia, la ingeniería. Yo realmente conozco el aprendizaje basado en retos desde el Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Lo conozco desde el Tecnológico de Monterrey. He vivido la experiencia de un aprendizaje basado en retos. Ellos tienen la semana I de innovación, que es a través de aprendizaje basado en retos. El semestre I, el día I, ¿sí? En donde ellos tienen ya una metodología desarrollada para hacerlo, que se las recomiendo. Y hay una que a mí me encanta, que es un ejemplo que yo creo que ya está llegando a varios países, que es la historia del École 42. L'École 42 es una propuesta educativa francesa que cuando inició fue totalmente disruptivo y le pegó a todo el mundo. Ellos sacaron el tema diciendo L'École 42, la primera universidad sin profesores. Entonces, sin profesores, sí, porque tiene una metodología de aprendizaje basada en retos muy interesante. Claramente los profesores sí están, solo que los profesores se convierten en coach, en facilitadores, en expertos, ¿sí? Entonces, los estudiantes, la metodología o L'École 42 está centrada en que los participantes o los estudiantes que se inscriben reciben 3.000, ya se imaginarán, además es gratis. Tienen que resolver unos retos. Entonces, hay una serie de retos que hay. Entonces, escogen una empresa, ¿sí? Coca-Cola o un banco, y el banco dice necesito una app, Coca-Cola dice necesito una herramienta para mi equipo de ventas, tal, tal, tal. Los muchachos empiezan a integrarse, a ver quiénes son los que saben de marketing, quiénes son los que saben de programación para diseñar la app y terminan diseñándola. Si tienen algún problema, pues hay unas estaciones búsquenlo, hay unas estaciones en donde van a buscar a los profesores que son los expertos y les preguntan, ellos les resuelven y siguen, y al final lo que hace la empresa es escuchar las propuestas que hubo frente a su reto y escoge con la que mejor la que más se quede, ¿sí? Y ahí hay estudiantes que recién salen del colegio que no han salido del colegio. ¿Sí? Entonces, esto es clave para nosotros, profesores, porque lo educativo, no sé qué ha pasado en otros países, pero en Colombia el tema de la deserción o, no, o de la matrícula, sí, ha bajado un 30% antes de pandemia. Imagínense después de pandemia. Entonces, tenemos que mirar cómo hacer atractivo el tema educativo también para los estudiantes. Paulo Freire lo decía. Sí, lo ha dicho siempre. Ya nosotros los profesores, además de educar y de enseñar, tenemos que entretener. ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva una experiencia de aprendizaje? El mobile learning y WhatsApp learning, todo lo que tiene que ver con dispositivos, dispositivos digitales, ¿sí? Dispositivos móviles en donde yo los puedo llevar, ¿sí? Traer. Eh, es un enfoque que aprovecha la tecnología móvil para aprender, ¿sí? Las apps, mírenlo acá. Yo puedo diseñar apps. Claro, la más conocida es el Duolingo, ¿sí? Pero yo a través de WhatsApp también puedo compartir un tablero electrónico como Miro, ¿sí? A través de el mobile learning puedo hacer un ejercicio como Quizzes, ¿sí? Hacer un Wordwall, hacer una serie de actividades que me permiten, miren, aquí está Genially, ¿sí? Para los que querían ver cómo se escribía, aquí está, se escribe Genially. Esto hace parte del mobile learning.
Bien, claro, hay unos más avanzados que otros. El más reconocido para mí sí es Duolingo, que tú estás en donde quieres estar y puedes resolver, puedes aprender inglés o puedes entrenarlo. Bien, pero estas son una serie de tecnologías que realmente permiten que yo pueda eh, también conectar con los estudiantes y con sus nuevos lenguajes. El celular está. Créanme que va a ser muy difícil quitarlo. Y se los digo porque si en el sector universitario los estudiantes los tienen, ¿sí? Yo formo a formadores de empresas, ¿sí? Y que, que suelten el celular es muy difícil. ¿Qué tengo que hacer yo? Conectarlos al celular. Hay una que se llama el NIAT Port, que es esta, ¿sí? Esta que está aquí. NIAT Port. Y es muy chévere porque usted diseña su clase y los estudiantes toda la ven por ahí, toda. Están viendo la clase, están viendo la diapositiva, están viendo el ejercicio, están viendo el video. Claro, el profesor lo puede poner en el video bin, pero aquí, si usted quiere interactuar, siga la clase, ¿sí? Y no alcanzo a ver, ahí lo estás viendo en el NIAT Pro, ¿sí? Ahí lo puedes ver. Entonces, eso hace parte del mobile learning y del WhatsApp learning, ¿sí? Incorporar. ¿De dónde surgió el WhatsApp? Ustedes no me van a creer, pero el WhatsApp surge de la necesidad de los profesores de hacerle llegar a los niños las guías de estudio cuando estuvo la pandemia, ¿sí? Que ellos pudieran tener la información de alguna forma. No tienen computador, no tienen nada. Ahí nos mostró la inequidad que tenemos a nivel mundial con relación a lo educativo. Y los profesores empezaron a utilizar el WhatsApp, hacían clases, casi que podcast, desarrollaron muchas habilidades. Bien. ¿Qué nos queda por acá? Los dispositivos, el microlearning. Sí, el microlearning. Claro que sí, el microlearning es algo que eh, ya está muy de moda, ¿sí? Y lo hemos visto en plataformas como Coursera, como edX, ¿sí? Que son de MOOCs, como Miriada X, como Creana, como Doméstica, el de Platzi, ¿sí? Son cursos específicos. Usted quiere aprender a hacer, a utilizar ciertas herramientas del Photoshop, toma el curso. Bien. Entonces, ¿qué es el microlearning? Es una metodología de e-learning, claramente, ¿sí? Muy adecuada para el aprendizaje continuo de organizaciones y de empresas. ¿Cómo lo podemos adaptar en lo educativo? Cuando cuando salió el tema de pandemia, Coursera hizo negocio o quería aliarse con universidades para decirles, les tenemos los cursos específicos para que los estudiantes vayan, lo vean y vuelvan, ¿sí? Ya lo tienen muy desarrollado. Lo que pasa es que los cursos que desarrollan ellos lo desarrollan con universidades avanzadas y tenían los profesores que primero conocer los cursos antes de soltarlo con los estudiantes, ¿sí? Pero ¿qué me permite? Muchas veces, pues facilita la formación porque está en internet, ¿sí? Está ahí, está conectado, puedo estudiarlo en el momento que yo quiera. Se permite una mayor retención de conocimientos porque puedo devolverme, si no entendí una de las actividades que dijeron, la puedo volver a hacer, ¿sí? Justo a tiempo, siempre están. Accesible en diferentes dispositivos, ¿sí? Lo puedo ver en el computador, en el celular, ya hay apps para estos cursos. Ahorro de tiempo en formación, ¿m? Y es muy motivador. ¿Por qué? Porque estás resolviendo un problema y estás como que estás dándole respuesta a una necesidad de aprendizaje puntual de los estudiantes. Bien, por acá me devuelvo. Voy a hablarles finalmente de gamificación y de visual thinking, que son dos de las más conocidas y metodologías disruptivas. ¿Sí? La gamificación es una técnica de aprendizaje que incorpora todo lo que tiene que ver con el juego. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el juego. Entonces, conozco y hemos gamificado asignaturas, hemos gamificado clases, hemos hecho gamificación en ciertos puntos específicos y lo hemos evaluado y nos ha dado muy buenos resultados. Bien, es incorporar el juego, pero no es incorporar el juego por incorporarlo, sino que tiene una intencionalidad pedagógica. Debe tener una intención pedagógica. Si no tienes una intencionalidad pedagógica, pues no funciona. Por eso
la gamificación parte de un objetivo claro, un resultado esperado de aprendizaje claro. ¿El estudiante estará en capacidad de qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros gamificamos toda una asignatura para un programa de administración de empresas y la asignatura era talento humano y la gamificación que hicimos se llamaba la presentación al consejo directivo, ¿sí? La presentación al consejo directivo. Esa era la finalidad. Bien, el estudiante tenía que hacer una presentación después de todo el semestre al consejo directivo. ¿Sí? Entonces, el resultado esperado de aprendizaje era que el estudiante presentara de manera coherente, indicada, una serie de información que se le entregaba, un informe, tal. Bien, es definir un objetivo inicialmente. Lo que nos permite la gamificación es transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego. ¿Sí? Es como yo transformo mi clase en algo totalmente diferente. No es traer una actividad de grupos, es una gamificación en donde está centrado un reto, por ejemplo. ¿Sí? Al finalizar el ejercicio, el grupo que termine con la mayor puntuación se ganará tal cosa. Ese es el reto. Un puesto en la compañía, ¿sí? Un curso de cómo presentar una entrevista efectiva. No sé, ¿sí? Propongan un reto. Establecer normas en la gamificación, que esa para mí es la tarea, es la actividad más difícil de la gamificación, que yo pueda establecer las normas de juego, ¿sí? Que puedan hacer los estudiantes que no, y pasa, o sea, una gamificación no se hace de un momento a otro. Uno hace una parte de la gamificación, hace parte del juego y hace un piloto, porque ahí salen las preguntas, ay, profe, pero también se puede tal cosa, profe, pero puedo hacer otra. Ya, no, las normas de juego son estas, ¿sí? Las tengo que tener claras. Entonces, establecer normas para la gamificación de tu clase, un sistema de recompensas. Entonces, y claro, imagínense un semestre, eran 16 clases para llegar a la presentación del consejo directivo. Cada tercera clase les entregábamos algo. Lograste desbloquear el nivel de conocimientos básicos de talento humano, por decir algo. Les entregábamos algo. ¿Sí? Entonces ya se veían ellos en un ranking y decían, uy, fulanito va bien aquí, pero esperen, nosotros nos adelantamos con la presentación y hacemos, ahí empieza a ver el sistema de recompensas. Propongan siempre una competición, una competencia motivante, que sea interesante, lo que les decía cuando hablábamos de la gamificación al inicio, que les decía que habían retos que eran muy fáciles o retos que eran muy difíciles, no, unos retos que ellos sean capaces de resolver en donde estén aprendiendo y puedan continuar, ¿vale? Y finalmente, establezca niveles de dificultad, lo que yo les decía, que no sea muy fácil, pero tampoco que sea muy difícil porque se aburre. Eso con relación a gamificación. Y finalmente, una de las herramientas o metodologías que son muy disruptivas y claramente pues los profesores todavía no tenemos como esa habilidad de dibujar, pero sí de utilizar muy bien el tablero. ¿Sí? Yo tengo una persona experta en Visual Thinking y la tengo para formar a los profesores, porque los profesores, cuando yo les hablo de Visual Thinking, ¿sí? O el pensamiento visual, es la metodología que se basa en el uso de dibujos sencillos e ir dibujando la historia. Es como si yo estuviera narrando la historia o dando los datos importantes. Bien, claramente, esto es un ejemplo de Visual Thinking, ¿sí? Este es un ejemplo de Visual Thinking. Esto, ¿bien? Eso, ¿sí? Puede que yo estuviera hablando en este momento y alguien está haciendo todo el dibujo de Visual Thinking, ¿cierto? Entonces, Visual Thinking en educación utiliza diferentes formatos, utiliza diferentes herramientas, hay elementos como personajes, contenedores, conectores, tal. Listo. Yo no sé hacer eso, Adriana. Claro, la experta que yo conozco y que le enseña a los profesores con mucha intención, les enseña a dibujar. Pero lo que más me interesa es que dice el triángulo de Edgar Dale, ¿sí? Que las personas tendemos a recordar el 50% de lo que vemos y de lo que oímos.
¿sí? El 50%, al menos recordamos el 50%. Y si el profesor utiliza muy bien el tablero para hacer un dibujo o utiliza un OneNote para ir haciendo el tema y después mandárselo en un PDF, eso le genera mayor recordación a los estudiantes. ¿Bien? Hemos visto algunas metodologías disruptivas, la intención era esta, la intención también era que ustedes las vieran porque aplicadas en lo educativo, porque pues lo puedes aplicar en muchas cosas. Para cerrar, apreciados profesores, siempre hay que tener claro, si tú quieres ser disruptivo, ten claro para qué vas a hacer la disrupción. El objetivo, el resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que esperas tú desarrollar, hacer, diseñar, lograr en el estudiante? El estudiante va a estar en capacidad de hacer qué si yo hago un escape room o si yo diseño el tema de los carteles a un lado y al otro, ¿qué? Bien. Dos, claramente debemos conocer nuevas metodologías. Hay un montón, hay muchas, muchas, muchas. Miremos una y aprendamos una e implementemos una para ver cómo funciona. Tercero, diseñen, no dicten clase, diseñen experiencias de aprendizaje, diseñen, configuren ambientes de aprendizaje para que los estudiantes eh, sientan que también es responsabilidad de ellos el ambiente, no es solo de nosotros, el ambiente es de aprendizaje, es de ellos. Piloteen las experiencias, ¿sí? Traten de pilotearlas, hablen con sus compañeros, ¿sí? Hablen con sus compañeros, venga, piloteémosla entre nosotros. Y finalmente, arriesguense. Arriesgarse es algo que los profesores debemos tener siempre muy presente, muy consciente para lograr que los estudiantes realmente conozcan y se lleven sus objetivos. Muchas gracias. Agradecemos a la máster Adriana Araque por el desarrollo de la conferencia Metodologías Disruptivas en la Educación Universitaria. A continuación, máster y audiencia, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo que se estará dando lectura a algunas de las preguntas escritas en el chat. Así que por aquí tenemos la primera consulta hecha por Ingrid Estrella Cardona, quien nos consulta: ¿qué técnicas o recomendaciones puede darnos para que los estudiantes vean los recursos previamente en el aula invertida? Porque a veces sucede que solo un pequeño grupo ve y realiza las actividades previas. Y me toca, como usted menciona, volver a dar la clase, ya que está en los videos y recursos desarrollados para el mismo curso. ¿Me recuerdas el nombre, Rafael, de la profesora? Ingrid. Ingrid, lo primero, no es la clase. Si no llegaron con eso, no es la clase. Sí, tenemos que formar a los estudiantes. Dos, no coloques recursos al azar, coloca recursos con una narrativa. ¿Sí? O sea, esto te va a permitir hacer esto, 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 esto y esto, esto. ¿Sí? Trata de hacer recursos, utilizar recursos que tengan como una conexión y que les diga a ellos, si revisan estos recursos, van a resolver este y este problema. Bien. Entonces trata generalmente de hacer eso. Busca en la mayoría de las veces recursos audiovisuales, auditivos. Decimos, los estudiantes no les gusta leer, tienen que leer, tienen que aprender a leer y realmente debemos promoverlo, ¿vale? Entonces creería que esas dos cositas podrías hacer. Yo, si no leyeron y si no hicieron las actividades, yo sigo con mi clase. Pasa una vez, Ingrid, y después ya no les vuelve a pasar. Muchas gracias, máster, de acuerdo. Nos consulta Mario Alberto Lagos: ¿se pueden aplicar un escape game en recursos asincrónicos o puede recomendar alguna alternativa a este esquema? De recursos asincrónicos, te puedo recomendar el Genially, búscalo, pero también lo puedes diseñar tú. Yo generalmente lo diseño utilizando, como lo decía Ingrid hace un rato, con una serie de recursos, ¿sí? Hago que los indaguen, los investiguen y tengo en un video encuentran una frase secreta o algo así, o una palabra clave y deben venir al chat de lo online, sea Zoom, sea Meet, y colocarlo. El primero que lo coloque lleva un punto, ¿sí? Sí lo puedes hacer. De hecho, perdóname, el Google Earth, ¿sí? Utiliza el Google, ese lo utilizo muchísimo yo para que vayan, vuelvan, traigan, es muy interesante.
Súper, muchas gracias, Máster. Nos pregunta Mario Miguel Ordóñez, buenas tardes, en su experiencia, ¿cómo podemos apoyar al docente desde la academia para que se deje de utilizar tanta clase magistral? Uno, creo que procesos de formación en donde le mostremos a los profesores qué otras alternativas hay son importantes, ¿sí? El proceso formativo es clave. Dos, diseñar equipos de profesores. O sea, si yo, Adriana, voy a diseñar sola una asignatura o voy a gamificarme por fuera, o sea, nunca voy a acabar. Pero cuando yo tengo equipos profesorales en donde les digo, este es el reto para ustedes, profesores, hacer lo mismo. El reto para ustedes, profesores, es cambiar esta asignatura totalmente. Creo que ahí ya el trabajo empieza a ser diferente entre todos. Muchas gracias, Máster. Linda Lobo nos consulta, ¿la musicoterapia puede ser un mecanismo disruptivo para aplicar en el espacio virtual donde compartimos con los estudiantes? Sí, sí. Está muy de moda el mindfulness, ¿sí? Entonces todos hablamos de los espacios de conectarnos, de estar aquí, y la musicoterapia funciona. Sí, claro, a veces los estudiantes te apagan la cámara y tú no sabes, pero hay unos que sí se conectan y dicen, quiero tomar esta clase. Pero después de que tú hagas un ejercicio como estos, la clase tiene que ser un boom. La clase tiene que ser motivadora, interesante, conectar. Yo les digo muchas veces a algunos profesores que son profesores karaoke, que nos colocan la diapositiva y nos la leen, ¿sí? Esos son profesores karaoke. Yo no. Si tú inicias con un tema de musicoterapia que a mí me encanta, debes continuar con un tema que continúe con esa atención, que conecte a los estudiantes. Muchas gracias, Máster. Nos consulta María de Jesús Sánchez, ¿qué pasa con las políticas ya establecidas de acumulativo en la universidad? ¿Tú me puedes ampliar un poquito qué es acumulativo? Ok, son aquellas actividades que se realizan previo a una evaluación. Ya, de acuerdo. Siempre debe haber actividades antes de una evaluación. Sí, 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 lo entiendo como lo estoy entendiendo. De hecho, para mí se llaman estrategias de cierre. Recuerden que hablé de estrategia de entrada, desarrollo y cierre. Las estrategias de cierre le permiten no es una evaluación, le permiten identificar al estudiante qué sabe y qué no sabe de un tema. Entonces, sí diseñarlas sí es complejo, sí es interesante, pero eso es lo que me permite. ¿Vale? Creo que también hace referencia, Máster, a la parte de que algunas universidades ya establecen un porcentaje de actividades acumulativas y luego un porcentaje ya establecido de cuánto debe costar las evaluaciones como exámenes y pruebas. Entonces, ¿cómo se puede hacer en el caso de que ya estén establecidas estas políticas? Entiendo que tal vez por ahí. También creería, Rafael, tratando de contestar a las profesoras que podemos innovar, sí están, y están, y le puedes colocar todo el peso, lo puedes organizar a través de una rúbrica, a través del sílabo, decir cuánto vale cada actividad, pero pues lo disruptivo está en cómo tú aplicas la evaluación, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Y a través de eso, yo puedo levantar la mano y decir, mire, es que estoy haciendo tal cosa y no me da las políticas que tenemos actualmente. A veces desde lo microcurricular empezamos a modificar otras cosas mayores. De acuerdo, Máster. Y para culminar con la ronda de preguntas y respuestas, Alex Douglas Vanegas pues, nos envía un saludo y dice, toda una exposición disruptiva para nosotros y un reto para atrevernos a innovar. Así que de esta forma culminamos la ronda de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle nuevamente a la máster Adriana Araque por responder a las consultas de nuestra audiencia y el desarrollo de la conferencia Metodologías Disruptivas en la Educación Universitaria. Muchas gracias, Rafael, máster. muchas gracias a usted y muchas gracias a la universidad por esta invitación. Muchas gracias. Hacemos a continuación lectura del diploma que será enviado por su participación como conferencista en el CIE 2022. Congreso de Innovación Educativa, la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, otorga el presente reconocimiento a Adriana Araque por su participación como conferencista en el segundo Congreso de Innovación Educativa del CIE 2022, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre del 2022.
Firman el doctor Marlon Breve Reyes, rector de UNITEC y CEUTEC, y el ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente de UNITEC. Nuevamente, muchas gracias a la máster Adriana Araki. A ustedes, muchas gracias y que terminen de pasarla muy bien en el Congreso. Muchas gracias. Y también a nuestra audiencia le invitamos a participar en las ponencias de los docentes de UNITEC y CEUTEC el día de mañana, viernes 9 de septiembre, a partir de las 9 a.m. También a la conferencia internacional Los cambios de la educación superior en el siglo XXI, impartida por la doctora Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes en Colombia. Y por la tarde también les invitamos a participar en la presentación de tecnologías educativas de Google Education, Huawei, Xdea, Canvas, Nearpod y Zoom. Para mayor información pueden revisar la agenda del Congreso de Innovación Educativa CIE en la plataforma digital del evento y así estar mejor informado de las actividades programadas. Agradecemos nuevamente a todas y todos su participación y atención al evento. Les acompañó Rafael Castellanos. Que tengan todas y todos un buen día. Gracias. Nos vemos, doctora. Muchas gracias, Rafael.